no nos dedicamos a estudiar y a direccionar esas partes fundamentales que son nuestras y que nos permiten tener relaciones con los demás. La relación del ser humano para con el ser humano es importante y determinante, porque de este tipo de relaciones surgen las asociaciones que van encaminadas al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de las familias y al desarrollo personal de cada quien. Si nosotros no tenemos una directriz que maneje nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras metas, definitivamente iremos a un caos, a una derrota total para con nosotros mismos y para que las personas que nos están rodeando. El entorno es definitivo para que nosotros logremos interactuar con nosotros mismos y con nuestros semejantes. La cooperación en sí es un proceso que hay que cultivar. La cooperación nace primeramente en nosotros mismos. Los valores son determinantes para que nosotros seamos cooperativos. El amor, el respeto, la responsabilidad, los lazos de amistad son fundamentales para que nosotros podamos establecer casualmente esa relación y llevar a los demás esa dirección de cooperación. Para ser cooperativo, nosotros tenemos que manejar nuestra mente. ¿Cómo? Educándola. ¿Cómo podemos nosotros educar nuestra mente si nuestra mente definitivamente es un caos, en donde llegan toda clase de ideas, de emociones, y nosotros repercutimos en el mundo de la vida práctica con unas acciones descabelladas, absurdas, que no hacen sino sembrar la discrepancia, la violencia, y todo se debe casualmente a que no tenemos un orden establecido para con nosotros mismos. La vida práctica nos enseña que nosotros tenemos que actuar, interactuar con lo que nos rodea, pero en forma amigable, afable, en donde pongamos lo mejor de nosotros. Pero nosotros, ¿cómo vamos a poner lo mejor de nosotros si realmente nosotros no tenemos nada que ofrecer? El que tiene, da, y el que no tiene, no puede dar absolutamente nada. Lo que nosotros podemos darle a los demás son los valores, perdón. Estos valores son entidades vivientes que nosotros manejamos a diario y las ponemos en el tapete de la vida práctica para que las relaciones entre las personas que nos rodean y que tienen relaciones de cualquier tipo con nosotros sean las mejores. Sin embargo, nosotros siempre tenemos dificultades con las personas que trabajan con nosotros, con las personas que conviven con nosotros, con las personas que dependen de nosotros. Entonces, aquí se ve casualmente que no hay un manejo, una educación
digamos, psicológica nuestra para desempeñarnos en la vida práctica con sensatez, con humildad, con sabiduría, con inteligencia. Todos esos atributos que hemos mencionado son fundamentales para el desarrollo de las relaciones humanas. El hombre en este mundo de relaciones, desde un comienzo, si nosotros revisamos la historia, nos damos cuenta que siempre ha habido el mando, la dirección de unos pocos hacia la mayoría de los seres humanos que poblamos el planeta Tierra. Esto hace que surja la desigualdad, la enemistad, la violencia, la competencia. La vida se ha convertido en una cruel competencia. ¿Quién tiene más? Y si ese más que tiene es mejor que lo que poseen las demás personas. Entonces, aquí nosotros estamos viviendo un mundo de enfrentamientos a nivel psicológico, a nivel de emociones, a nivel de acciones. Y es importante que nosotros hagamos un stop, un pare en la vida, que nos detengamos un momento a darnos cuenta qué está sucediendo a nuestro alrededor, cómo nos manejamos nosotros con los demás, por qué razón existen los odios, existen las desavenencias, existe el miedo, sobre todo el miedo que nos domina, que no permite que nosotros nos manifestemos en forma libre y espontánea. Nosotros no tenemos iniciativas de creación porque nuestra creatividad se encuentra anestesiada. Nosotros ni siquiera los pensamientos los manejamos. Somos dominados por nuestros propios vicios, por nuestras propias debilidades. Y nosotros siempre andamos pensando en conseguir cosas fáciles. No interesa a quién pisoteemos, a quién le hagamos daño. Lo importante es que nosotros creamos en nosotros una estabilidad que no llega a nosotros de la manera, digamos, más loable, sino que llega llena de vicios, de enemistades, de envidia. Y allí no puede reinar una cooperación. Allí lo que hay es una competitividad. Pongamos un ejemplo sencillo. Nosotros vivimos en un barrio de clase media baja. Si por A o por B motivo llegamos a tener una posición debido a que hemos pasado por una universidad y nos hemos galardonado con un título y nuestra situación económica cambia, nuestros recursos se hacen más abundantes y conseguimos una buena casa, un carro con que podamos movilizarnos y ya nos creemos que somos más que aquellas personas humildes que viven en el mismo barrio nuestro. Entonces, no hay ahí una relación de amistad entre nosotros y los que nos rodean. ¿Por qué? Porque se ha metido en ese mundo que nosotros hemos fabricado, la ilusión del dinero, la ilusión de que somos más que los demás, porque manejamos un capital que no es nuestro, sino es prestado, y que realmente el único valor que tiene es el que nosotros mismos le hemos dado para que eso pueda manifestarse en el mundo de la ilusión. Eso es ilusorio. Hoy tenemos de pronto dinero
mañana no lo tenemos y las condiciones cambian, psicológicas, emocionales y físicas. Entonces, lo importante para que el ser humano pueda convivir en paz, en armonía, en amor, es buscar primero los lazos de amistad. Nosotros mismos tenemos que hacer amistad con nuestra parte interior para que nosotros podamos hacer fluir hacia los demás la simpatía, el respeto. Importante esto del respeto, porque si nosotros no respetamos a los demás es porque tampoco nosotros nos respetamos internamente. Tenemos que buscar un autorrespeto para nosotros poder dar respeto. Lo que tenemos, damos. Si no tenemos nada, no podemos dar absolutamente nada a los demás. Entonces, basados casualmente en esos principios, digamos, que son naturales, podemos llegar a establecer la cooperación, primeramente partiendo desde la familia. Desde allí se inicia ese proceso de cooperación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con todos los familiares, para que la situación familiar cambie y ese núcleo familiar también cambie. Porque lo que nosotros hacemos con el hecho repercute en todo el núcleo familiar. Y las personas, cuando ven ese cambio de ese liderazgo que tiene esa persona en el hogar, se contagian de él y preguntan, ¿qué hacemos nosotros para que esto funcione como tú nos estás mostrando? Inmediatamente se hace una reunión o reuniones en donde comenzamos a dar iniciativas de cambio, de unión, de progreso. Este ejemplo que les pongo a nivel familiar, si se repercutiera en la mayoría de las familias de un país, necesariamente repercutiría en todo ese territorio y las condiciones y las relaciones serían diferentes. La cooperación ha ido perdiendo, digamos, ese valor. Nosotros recordamos cuando estábamos en la edad de 6, 7, 8, 9 años, que las condiciones eran diferentes. La amistad era más, digamos, más fuerte entre las personas. Había en las fiestas, por ejemplo, de diciembre, que son las fiestas de Navidad, en las fiestas donde se le celebraba casualmente la Semana Santa, había esa integración entre las personas del barrio y ya eso no existe, eso se ha perdido. Cuando uno llega y se enfrenta hacia el fin de año para las Navidades, se encuentra que existe un vacío tremendo y eso a nosotros nos entristece. Y no solamente a nosotros, sino eso se ve, se nota en todas las poblaciones donde hay escasez, donde hay hambre, donde hay violencia, donde no hay unión, no hay diálogo de ninguna especie. El hombre poquito a poquito se ha dejado absorber por la competitividad. La competencia la han establecido los poderosos. La competencia lleva a la esclavitud del ser humano porque limita los recursos, limita las oportunidades, limita el pensamiento y esclaviza nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar. Los pueblos de hoy en día que tienen riquezas
pero no pueden explotarla porque no tienen la tecnología para ello, ni el conocimiento para ello. Entonces las potencias, ¿qué hacen? Hacen convenios con esos pueblos pequeños y se apoderan de su materia prima. La materia prima la elaboran, la tecnifican, realizando productos que nuevamente se los llevan a esos pueblos pequeños y se los revenden habiendo dado la materia prima. Entonces, allí que hay una esclavitud, un dominio de los poderosos para con los que no tienen ningún poder, porque no tienen el conocimiento para poder desarrollarse, para poder liberarse, para poder crecer. Entonces nosotros somos dependientes de otros pocos que dominan todo y nos someten a una esclavitud en todos los sentidos y en toda índole, porque inclusive la educación, que es un derecho fundamental del ser humano, es programada por los que tienen el poder. Y nosotros estudiamos lo que ellos quieren que estudiemos, lo que ellos necesitan para que nosotros seamos sus serviles. No que seamos personas que descollemos porque nuestra inteligencia la tenemos atada. Allí solamente producimos lo que ellos necesitan y nosotros nos conformamos con recoger las migajas o las monedas que nos dan, porque creemos que nos están regalando. Esa es la falsa idea que nosotros tenemos hacia los poderosos, que nos están haciendo favores y nosotros no sabemos ni nos damos cuenta que no nos están haciendo ningún favor, sino que están explotando nuestros conocimientos, explotando nuestro esfuerzo de trabajo, nuestra libertad de discernir, de discutir, de aprender para enseñar. Somos solamente objetos de manejo de los demás. La competencia inhibe la libre iniciativa, porque el ser humano no puede desarrollarla, no se atreve a pensar, no se atreve a investigar, no se atreve a analizar, no se atreve a meditar y mucho menos a discurrir sobre las cosas que está recibiendo. La cooperación es necesaria para que nosotros salgamos del sitio en donde hemos caído tan bajo debido a esa serie de situaciones que interiormente cargamos, nuestras propias debilidades. A nosotros nos venden cosas innecesarias y con la televisión, con el internet, con la prensa, con la radio, nos lavan el cerebro y nos hacen que consumamos lo que nos dan. No importa si nos hace daño o no. Lo interesante de esto, la estrategia, es que seamos consumidores. No interesa lo que nos dan, sino que lo consumamos. Y nosotros, cuando vemos una propaganda por la televisión sobre un producto determinado, inmediatamente nos anestesiamos, nos identificamos con ese producto y comenzamos a consumirlo. Ahí está casualmente esa estrategia de la competitividad, que lo que hace es someter a la gente en forma cruel y despiadada. No hay valores de amor, valores de unión, de desarrollo para los demás. Solamente el desarrollo es para unos pocos. Y nosotros tenemos que conformarnos con lo que nos dan. Necesariamente, este mundo es un mundo de lucha y donde las luchas tienen que comenzar
desde nosotros mismos, para con nosotros mismos. Ese es el reto. No podemos cambiar porque no tenemos las herramientas necesarias para ello. Y si por A o por B motivo llegan hacia nuestras manos, las desechamos porque estamos acostumbrados a vivir en una comodidad que la conseguimos como sea y al precio que sea. Menos conseguimos esa comodidad de la mejor manera, de una manera natural y espontánea, sino que la buscamos y la estrategia que casi todo mundo utiliza para buscar una comodidad y una seguridad de vida es la violencia, la trampa, el engaño. Y estamos llenando al mundo de mentiras, de violencia, de desagravio, de enfrentamientos. Y la paz se va alejando poco a poco de nosotros. Ya nosotros nos presentan la palabra paz y ni siquiera sabemos qué significa eso. Hasta ese estado tan lamentable ha llegado el ser humano que ni siquiera lucha por mantener su vehículo físico sano, lleno de vida. Nos alimentamos de lo que nos quieren dar y fuera de eso no respetamos el cuerpo porque ni siquiera sabemos que el cuerpo es un instrumento maravilloso que le permite al ser humano tener vida, vida en abundancia, pero no esa vida superficial, mojigata que estamos acostumbrados a vivir, perdiendo el tiempo, quemando tiempo. Decimos nosotros, no, estoy aquí quemando el tiempo para que pase el día porque mañana necesito el día. Qué descabellada respuesta hemos dado cuando nosotros no estamos viviendo ese momentico que tuvimos la oportunidad de recibir unos rayos solares, una apreciación de la belleza natural, un baño en la playa. Eso no lo disfrutamos porque eso no nos da dinero, eso no nos da poder, eso no nos da comodidad económica, solamente nos da un ligero de distracción y por el rato. Y sin embargo, nos encontramos en un sitio que nos está brindando, digamos, un esparcimiento y psicológicamente no estamos en el sitio, estamos en otra parte. Estamos pensando en los problemas, estamos pensando en la necesidad, estamos pensando en pagar el recibo de la luz, del agua, el internet. Esa multitud de problemas que no metodológico para vivir en paz y tienen el nombre de cooperativas y uno maravillosos dando el servicio, nos hacen un servicio de competencia porque las ganancias se las reparten los directivos y el afiliado pobre que está nutriendo a esa cooperativa con sus cuotas mensuales solamente está recibiendo migajas de la cooperativa. Y fuera de eso, si es una cooperativa que hace préstamos, nos hacen los préstamos con nuestra plata y con rédito. Entonces, ¿cuál es el servicio que está brindando esa cooperativa? Porque estamos hablando de cooperación. Ninguno. Es una cooperativa que está fundamentada en un principio de razonamiento. Y la razón nos lleva a nosotros a los extremos de lo positivo, lo que gusta, lo que disgusta. En ese bemol se mueve el hombre.
no controla su mente tampoco. La mente lo utiliza solamente como herramienta de manifestación de defectos, de manías, de debilidades. Y vivimos entonces una vida sobrecargada de muchos problemas. ¿Qué hace el poderoso? Se llena de dinero. Pero como tiene miedo, porque el miedo es una cuestión que a todos nos está dominando, tanto el que no tiene como el que tiene, se rodea de un grupo de protectores, de guardaespaldas, que no lo dejan ni siquiera dormir porque la puerta de su cuarto tiene que estar vigilada. Entonces, es un esclavo con dinero, manejando a unos esclavos que están muriendo de hambre. Entonces, ¿qué es lo que realmente está funcionando? La cooperación, la competitividad real, que es despiadada. Estamos viviendo esclavos con esclavos. El esclavo que tiene con el esclavo que no tiene nada. Esa es la realidad de los países, de los seres humanos que estamos poblando este planeta Tierra. ¿Cuándo vamos nosotros realmente a empezar a llevar una vida, digamos, de equilibrio? Si no somos capaces de estudiarnos nosotros mismos para ver qué pensamos, qué sentimos y cómo lo sentimos, y cómo actuamos y cambiamos esa forma tan miserable de actuar. Llegamos a la casa cansados y si la esposa nos plantea una situación, un problema que está pasando en la casa, en vez de coger y hablar con ella, reunirnos para ver cómo solucionar este problema, le contestamos con 4 piedras en la mano porque venimos destrozados del trabajo que hicimos mal. Llevamos la rabia del trabajo a la casa y allí sigue la rabia, sigue ese dolor acumulado y lo transmitimos a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros papás. Habrá cooperación en ese hogar si no existe amistad, si no existe diálogo, si no existe respeto, si no existe amor. De amor ni hablemos, porque nosotros no sabemos qué significan esas 4 letras. Creemos que el amor única y exclusivamente es la unión de un hombre con una mujer. Y no estamos ni siquiera tibios. Todo lo que sea en proceso de crecimiento espiritual, de unión y de cooperación entre los seres humanos va, digámoslo así, lleno, contagiado del amor. Si nosotros no sentimos amor dentro de nosotros, no podemos liberar nuestra inteligencia, porque la inteligencia no es un don nuestro, la inteligencia es un don del ser, de nuestra parte espiritual. Nosotros tenemos que llegar a ser seres que comprendamos que somos materia, comprendamos que somos psiquis, comprendamos que somos parte espiritual. No es que seamos religiosos ni dogmáticos de un culto religioso, sino que dar de sí lo mejor. Pero para dar de sí lo mejor, la persona tiene que cambiar su forma de sentir, su forma de pensar y su forma de actuar. Programar, hacer a nuestros amigos de esa, vamos, con el amor siempre por delante, con el diálogo, con el servicio, y no hay servicio. Nosotros nos servimos a nosotros mismos en forma egoísta, pero no nos servimos para servir a los demás.
Entonces, compañeros, la cooperación necesita unos parámetros: la libre iniciativa, despertar conciencia, eliminar el miedo, direccionar los valores. Todo eso permite que surja en nosotros la libre iniciativa, que surja en nosotros esa inteligencia que sirva para hacer crecer, para formar a los demás y genere en nosotros lo que se llama la generosidad, el altruismo, el servicio a los demás, la repartición de todo por igual. Siempre tiene que haber un líder, siempre tiene que haber un director, pero este director debe buscar primero el equilibrio personal para irradiar a los demás esa buena nueva y que los demás se contagien de ese proceso y se llegue realmente a tener una cooperación. Cooperar significa unión, fuerza, producción, mientras la competitividad indica esclavitud, digamos, indica individualismo, indica crueldad, indica violencia. Entonces tenemos dos casos presentes que nos están, digamos, aleccionando diariamente, pero nosotros ya no hemos ido por el lado de la competitividad y hemos entrado a ese mundo tan nefasto. Y por eso es que el mundo está como está hoy. Necesitamos regresar a la cooperación, pero si nosotros no cambiamos, no podemos entrar a ella. Entonces, con esto, compañeros, de esa manera sencilla, le hemos llevado nuestro parecer, nuestro concepto sobre lo que es la cooperación versus competitividad. Lo importante es que nosotros nos dediquemos a desarrollar nuestros valores. Y si no los tenemos, hacerlo que se formen. Paz y bendición. Bueno, hermano Dani, quedamos en sus manos para el periodo de preguntas. Muchísimas gracias, Aristides, por tu disertación muy importante en relación a la cooperación y la competitividad. Importante que nosotros identifiquemos que lo mejor que podemos hacer en estos tiempos es cooperar antes que vivir en competencia, ¿sí? Vamos a dar un momento para que las personas un poco piensen las preguntas y mientras tanto, para recordarles que el día de hoy es la última conferencia de nuestro primer módulo de este taller de liderazgo con sentido humano, que consta de 3 módulos, que como les decía, hoy terminamos el primero, invitándoles para que en el transcurso del mes de abril revisen sus apuntes, vayan haciendo más reflexiones sobre los temas que hemos topado en este primer módulo y si es su interés, su deseo, pues pueden comunicarse a través del chat que se ha creado para realizar las preguntas respectivas a cada uno de los miembros del staff de instructores. Comenzamos el segundo módulo en el mes de mayo, como se había manifestado. Tentativamente iniciaríamos el domingo 8 de mayo con la conferencia La Unidad Familiar. El domingo siguiente, el arte de construir valores. Después tenemos cómo educar en tiempos de crisis. Nuestra penúltima conferencia del segundo módulo sería crisis de valores versus oportunidades. Y por último, la conferencia final de nuestro segundo módulo, tenemos el tema
valores esenciales de un líder. De tal manera que todavía tenemos temas por cubrir en este taller de liderazgo para que justamente todas las personas que quieren ejercer liderazgo tengan ese sentir humano al ejercerlo. Igualmente, para recordarles que este taller que se ha planteado es para que ustedes puedan reflexionar y, si es que es de su interés, a futuro vamos a abrir un ciclo de conferencias para profundizar en estos temas y en otros temas que también son de vital importancia para el desarrollo humano. Entonces, desde ya, quedan todos cordialmente bienvenidos al módulo 2, posteriormente al módulo 3 y en un futuro cercano al ciclo de conferencias que se van a elaborar para profundizar mucho más en los temas. Muy bien. No sé si alguien pueden hacer sus preguntas a través del chat o también lo que pueden hacer es por medio de Zoom alzar su mano y nosotros les daremos la palabra si es que ustedes quieren participar de esa manera. Entonces los micrófonos, o más bien dicho, la etapa de preguntas y respuestas está abierta para todos y cada uno de ustedes. Estamos atentos. Muy bien, aquí tenemos una persona que quiere participar, Enrique Abdón. Dame un segundito, te voy a enviar una solicitud para que actives tu micrófono. Muy buenos días. Gracias, compañero Dani, al señor que nos está dando la conferencia, muy agradecido. No, yo solamente quiero hacer una consulta. ¿Tan mala es la competitividad? ¿No es que de repente la competitividad a veces nos anima a crecer? Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Su pregunta es muy importante. La competitividad, sí ayuda a crecer, pero solamente ese crecimiento es mínimo, porque no incluye a la mayoría. Solamente la competencia establecida solamente va a ayudar o hacer crecer al que la está proponiendo, pero no excluye a la mayoría de la gente, porque una persona que monte un negocio y tenga unos protocolos que hacen que ese negocio sea productivo, él no los va a compartir con nadie, porque viene la competencia y ya él no va a ganar lo mismo que si los demás supieran también los protocolos que él está utilizando. Entonces, solamente las ganancias son para él, pero para los demás no. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros que la competencia va a solucionar problemas a los demás? Realmente no creo. La cooperación sí permite que el conocimiento se haga expansivo para todos los que componen esa comunidad cooperativa, y el crecimiento es para todos, no es para una sola persona o unos pocos, sino para todos los que participan de ese provecho, y no solamente los que están participando de esa cooperación, sino que se extiende a la comunidad en el servicio. Allí es donde se ve. Pero cuando la competencia lo que hace es vender para ganar, no tiene que ver si hay control de calidad, si lo que vende es productivo o es dañino. Es lo que le interesa es vender para llenarse sus alforjas de dinero, cueste lo que cueste. Así de sencillo. Muchísimas gracias, Aristides. Tenemos aquí
Antes de dar la palabra a una persona que nos está levantando la mano, lastimosamente no le podemos identificar porque no está colocado su nombre, pero ya le vamos a dar la palabra. Un segundito, vamos a continuar con las otras preguntas que nos llegaron primero. Aristides, ¿qué significa ser religioso? ¿Religioso no es ser espiritual? El ser humano se ha caracterizado por ser siempre religioso. No interesa la religión a la cual esté él unido. Puede ser el catolicismo, protestantismo o cualquier otro tipo de enseñanza religiosa. Pero la espiritualidad es algo que se crea, que se lucha, que se aprende, que se integra cuando nosotros somos capaces de autodescubrir esa parte espiritual que nosotros tenemos dentro y queremos conocerla para explorarla, dominarla y aprovecharla para nuestro propio bien y para el beneficio de los demás. Nosotros sabemos que tenemos un Padre. Nosotros sabemos que tenemos un Cristo. Nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿acaso las diferentes concepciones religiosas de las religiones mundiales nos están dando unas pautas precisas para que nosotros podamos conseguir una integración con esas partes fundamentales, divinas, que están dentro del hombre? Solamente la búsqueda de la espiritualidad. Y este es un proceso interno que hay que buscarlo con la conciencia. Pero como nosotros no tenemos conciencia, solamente tenemos la esencia. Tenemos que explotar al máximo la esencia para buscar la espiritualidad. La religión nos la están dando a diario. Los conceptos, los dogmas religiosos nos están dando a diario, pero nos están diciendo cómo se consigue esa parte espiritual que todos queremos, anhelamos, pero no sabemos cómo llegar a ella. Muchas gracias. Gracias, Aristides. Tenemos aquí un comentario de Pamela Sánchez. Nos dice, buenos días, la competencia significa capitalismo y eso significa depredar los recursos. Los Vélez, la lógica es crear un equipo de trabajo para lograr la excelencia. Tenemos acá de Gaby Cisneros, me parece que también es un comentario, dice, buenos días con todos. Es una pregunta. ¿Cómo podríamos minimizar la competitividad dentro de un espacio en el que constantemente hay una pugna de poderes? De paréntesis nos coloca, a pesar de que el líder se encuentra bien emocionalmente y trata de buscar una alternativa que elimine la competitividad de su grupo. Bueno, realmente no se escuchaba muy bien la pregunta porque había un poco de disonancia, pero ya lo que poquito que alcancé a captar, podemos responder. La conferencia primeramente no se trata de capitalismo. Si nosotros queremos hablar de cooperación y competitividad, necesariamente tenemos que tocar al capitalismo, porque el capitalismo es 100% competencia, competitividad, dominio del hombre sobre el hombre. La cooperación es otra cosa diferente. Es unión de las fuerzas, del servicio, de los pensamientos, de los sentimientos, de la convivencia. Esa es la cooperación, la verdadera cooperación, porque la cooperación está nutrida de valores. Y uno de los valores que deben abundar en la cooperación es el amor. Y realmente nosotros nos preguntamos, ¿será que el hombre actual siente amor por sí mismo y por sus semejantes? Eso queda para la reflexión. Pero nosotros sabemos que el amor hay que crearlo,
porque nosotros no lo tenemos. Nosotros, desde el primer momento que desobedecimos la palabra del ser, dejamos de sentir amor, porque entramos en desobediencia. Y cuando nosotros estamos en desobediencia, estamos en antagonismo con nuestro Padre, que es amor. Las religiones no dicen que Dios es amor, lo dicen, pero una cosa se dice y otra se hace. Nosotros, si queremos que esa palabra tenga fuerza en nosotros, porque los valores son entidades vivientes que viven en el hombre, tenemos que crearlo a nivel mental, a nivel emocional y a nivel volitivo, para recuperar esa energía que nos permita a nosotros desplegar esas 4 letras maravillosas que se llaman amor. El amor filial, el amor por el vecino, el amor por nuestro enemigo, el amor por todo el mundo, el amor por las cosas, el amor por la naturaleza. El amor no es una cosa que sea, digamos, limitada, es ilimitada. Entonces, la competitividad es creada por el hombre, creada por nuestros propios vicios, para dominio del hombre, para el hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que transformar, pero no con armas, sino con ideas. Ahí es donde nosotros tenemos que pulirnos, en ser libres para poder alumbrar a los demás con esa libertad. No queremos contagiar a los demás con una paz, entre comillas, que no es más sino violencia sobre la violencia. Estamos equivocados. Estos tiempos que se están viviendo hoy mismo, vamos a trasladarnos a la época de Jesús el Cristo. Y nos damos cuenta que eran los mismos. Había guerra. Había los guerrilleros allá, se conocían. Los que ahora son guerrilleros, allá también había guerrilleros. Estaban contra el Estado. Estaban contra los que tenían el poder, porque los trataban mal. Pero no buscaban cambiar las cosas con ideas, sino con armas. Lo mismo que están haciendo los que nos someten a nosotros actualmente. Allá pasaba igual. El arma contra el arma. Y eso ahí no se consigue absolutamente nada, sino destrucción, enemistad y caos. Por eso es que nosotros necesitamos autoobservarnos para saber qué tenemos y qué podemos dar. Si nosotros no nos autoobservamos para saber qué tenemos y qué podemos regalar, estaríamos haciendo algo correcto. No lo podemos hacer porque no manejamos nuestra propia casa interna. Si nosotros no manejamos nuestra propia casa interna, no podemos darle a los demás esa beatitud de valores, porque los valores, como dije anteriormente, son entidades vivientes que causan efectos cuando llegan a lo profundo de las demás personas. Cuando la palabra tiene esa fuerza de amor, de cooperación, y llega al otro pensamiento de otra persona o a su corazón, impacta. Y ese impacto hace que la persona se dirija directamente a la reflexión y diga, epa, me estoy equivocando. Lo que dice el señor tiene sentido. Voy a entablar conversación con él para que me explique cómo yo puedo desarrollar esas capacidades internas que yo tengo y que no puedo despegar. Me siento amarrado. Así es como uno hace. Pero las cosas comienzan de poco a mucho. Nosotros no podemos conseguir, digamos, una cooperación colectiva en todo el mundo. No la podemos hacer. Tenemos que comenzar con nosotros mismos, reflejarla en nuestro hogar. Y nuestro hogar comienza a reflejarla al barrio. El barrio la da a otro barrio. El otro barrio pobla la ciudad convence a otra ciudad y así sucesivamente se convence al país y el país proyecta hacia los demás, hacia otros países, esa misma gracia que ha recibido, porque
las cosas que tienen fuerza es lo que se da, no lo que se habla, porque la palabra ha sido tan falseada que para que tenga efecto tenemos que hacer documentos que se llaman leyes para que nosotros nos sintamos maniatados y podamos cumplir a la brava, como se dice por ahí, a la fuerza, a veces sin estar con nuestra propia aceptación. Sobre eso estamos cumpliendo las normas que nos ponen a regañadientes, como dice el dicho por ahí, pero no porque lo queramos cumplir, sino porque nos están obligando con una ley. Muchísimas gracias, Aristides. Tenemos varias preguntas. Vamos a hacer una temática para que todas las preguntas sean contestadas. ¿Sí? Entendemos que en una hora de pronto no se puede topar toda la temática relacionada, ¿no es cierto?, a lo que estamos estudiando, pero lo que podemos hacer es que cada uno, ¿no es cierto?, cuando va a revisar sus notas, lo que va a hacer es escribir en el chat, ¿no es cierto?, el título del tema, ¿sí?, de la conferencia y a continuación su pregunta. De tal manera que el instructor que dio el tema en específico va a ser el encargado de contestar la pregunta. Entonces, les voy a recordar los temas que fue identidad y imagen. Entonces, ejemplo, identidad de imagen. Pregunta, el segundo tema es el poder de saber escuchar. Igualmente coloca del tema el poder de saber escuchar, la pregunta es, y ahí va su tema, ¿ya? Tercer tema, el mundo de las relaciones, de igual manera. Cuarto tema, el poder de la comunicación. Y este quinto tema que es cooperación versus competitividad. ¿Sí? Entonces así nos vamos a desarrollar para las personas que quieran realizar más preguntas, de tal manera que el instructor que dio el tema de estos 5 va a identificar el tema y va a proceder a contestar la pregunta a través del chat. De esa manera vamos a poder respetar el tiempo, que es muy valioso para todos y cada uno de nosotros. En razón de que ya estamos en el tiempo, ¿no es cierto?, las preguntas, aquí tenemos varios mensajes, entonces por favor esas preguntas trasládenlas al chat con la mecánica que hemos establecido. Vamos a dar el paso a la última pregunta de nuestro querido amigo Eduardo Castro, que estaba levantada la mano casi que desde el inicio de las preguntas. Te voy a enviar un mensaje para que liberes tu audio. Muy buenos días. ¿Sí me escucha? Pues, claro que sí, amigos. Muy buenos días, Aristides y estimados compañeros. Realmente un tema muy, pero muy importante en esta cuestión en sí, este trastorno convulsionado de la sociedad en donde se ha perdido todo. Yo creo que todo es bueno cuando arrancó y dijo sobre la comunicación. La comunicación es un desarrollo. Muy bien, pero también trae problemas, ¿no? Pero porque se ha perdido el respeto, se ha perdido los valores. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la fuente de inspiración para recuperar estos valores? Ahora estamos demasiado tarde, nosotros tenemos nuestra propia identidad. A lo mejor podemos acoplarnos, pero no podemos cambiar. ¿Dónde tendríamos que iniciar este cambio para recuperar los valores, ya que día a día transgredimos todas las cosas, minuto a minuto sabemos que no debemos hacerlo, pero lo hacemos en todo instante, y el ser humano en sí en general? Entonces, con la experiencia que usted tiene, muy grande y muy respetuosa, muy respetada y aplaudible, entonces me gustaría conocer cuál es la fuente en donde nosotros deberíamos ingresar para poder recuperar esto. Mi pregunta, muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo no? Amigo, tratar de explicarle a usted ahora, digamos, con pocas palabras,
lo que usted pregunta, que es una pregunta muy importante, porque se nota que usted le ha llegado a la conferencia que hemos dado. Nosotros pertenecemos a un grupo que estudiamos la psicología, estudiamos la espiritualidad, estudiamos las relaciones del hombre con su entorno. El hermano Dani, él tiene la autoridad para hacer llegar a usted casualmente la dirección en donde se dictan unas conferencias directamente relacionadas con ese tema que usted... Es interesante. Realmente es donde para realmente comenzar a realizar ese proceso que usted necesita, confianza, que están relacionadas con la parte psicológica. Si nosotros no estudiamos nuestra parte psicológica, nosotros no podemos cambiar y recuperar los valores. El hermano Dani le comunique con él y él le dará a usted, digamos, la información exacta de dónde puede ir y escuchar conferencias relacionadas con ese tema tan importante que usted quiere. Sin embargo, yo le voy a enseñar a usted algo sencillo para que comience a ponerlo en práctica, y al ponerlo en práctica usted se va a dar cuenta de muchas cosas y va a entrar a reflexionar. Lo primero que tiene que hacer es observar, aprender a observar. Pero para poder observar, usted tiene que aprender a estar atento de lo que sucede a su alrededor y lo que sucede dentro de usted, en sus pensamientos y en sus sentimientos. Cuando usted esté pendiente qué sucede en sus pensamientos y en sus sentimientos y alrededor suyo, a usted van a venirle una cantidad de interrogantes que va a tener que comenzar a buscar la solución a ese interrogante. Pero sí, para recuperar los valores es necesario que nosotros hagamos un curso de psicología humana. Este curso lo brinda una institución. Esa institución que se llama Gnosis le enseña a usted cómo debe manejarse a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel mental. Entonces, compañero, siga las indicaciones que yo le he dado. Cómo vivir el momento, estando pendiente de usted mismo, de lo que sucede a su alrededor. Está observando usted mismo, autoobservando sus pensamientos y sus emociones y lo que se está dando en la parte externa de usted. Y se dará cuenta de muchas cosas que lo van a llevar a la reflexión. Hasta aquí puedo explicarle, porque ya lo demás sería un aprendizaje fácil de decir. Gracias, Aristides. Aunado a lo que tú acabas de mencionar y lo de la pregunta de nuestro querido amigo Eduardo, me parece, Eduardo Castro. Sí, hay que tener primero un poquito de paciencia, porque todos los temas que se debe topar para justamente contestar tu pregunta no se los puede dar en una hora. Son varios temas que se deben topar para poder explicar este misterio que nos ha planteado nuestro amigo Eduardo Castro. Por eso invitamos a todas las personas que se mantengan, ¿no es cierto?, conectados en este taller, que durante el mes de abril vayan un poco revisando, ¿no
¿no es cierto?, las anotaciones y vayan realizando sus preguntas para ir al segundo módulo ya contestadas las preguntas que tengan. Ya a futuro, cuando terminemos este taller, como les había mencionado al inicio, vamos a iniciar un ciclo de conferencias para profundizar en los temas que hemos visto en este taller y en otros temas que son muy importantes, que van a ayudar a clarificar muchas cosas, y dentro de esas está la pregunta de nuestro amigo Eduardo Castro. Bien, en honor al tiempo, lamentablemente no vamos a poder alcanzar a que todas las personas hagan sus preguntas y sus contestaciones. Por lo tanto, por favor, vamos a establecer esa mecánica, ¿no es cierto? Vamos a asumir esa mecánica. Les recuerdo que coloquen primero el título, ¿no es cierto?, de a qué conferencia corresponde la pregunta, y a continuación de eso colocan su pregunta, de tal manera que el instructor que dio esa conferencia va a leer la pregunta y va a contestar en el chat. ¿Sí? Entonces, así vamos a nosotros poder responder todas las preguntas que se queden pendientes durante todo el mes de abril. Nuevamente agradecerle a Aristides por su disertación sobre este tema y recordarles a todos, las personas de aquí presentes, que lo más importante es que nosotros vayamos reflexionando sobre lo que hemos visto a lo largo de este primer módulo, y las herramientas que se las ha dado las vayan aplicando en su día a día. Eso es lo más importante, para que ustedes por sí mismos experimenten cómo se puede lograr ser un líder con sentido humano. Muchas gracias nuevamente, y vamos a dar solo un minuto voy a abrir los micrófonos para todas las personas que de pronto quieran expresar algo, pero vamos a hacerlo en tan solo un minuto. Ya pueden habilitar los micrófonos. Si quieren despedirse, hablar, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, ya pueden habilitarlo. En un minuto cerraremos la sesión. Gracias. Gracias a Aristides y también gracias a Dani por esta